La fascitis plantar es una dolencia común que provoca dolor en el talón y en el arco del pie. Es causada por una inflamación de la aponeurosis plantar, una banda gruesa de tejido que conecta el talón con los dedos. Este tejido crea el arco del pie y soporta el peso del cuerpo al caminar o correr. El dolor de la fascitis plantar suele ser peor por la mañana o después de un periodo de descanso. También puede empeorar al estar de pie o caminar durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo se diagnostica la fascitis plantar? ¿Será consecuencia de tener los pies planos? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre fascitis plantar con Vivian García y una voz autorizada de la ortopedia y traumatología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación y buenas tardes. Bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema que ocupará aproximadamente los 27 minutos al aire de esta emisión de Mitos de la Salud, y esa voz autorizada es la de la doctora Carmen Rosa Chelala, especialista en ortopedia y traumatología, además profesora de nuestra Universidad de Holguín, y es esa persona que siempre en materia de ortopedia pues asiste a nuestro programa. Bienvenida, doctora, gracias. Gracias a ustedes por la invitación para descifrar mitos sobre las enfermedades. Cómo no, y vamos a hablar de fascitis plantar. ¿Qué es exactamente, doctora? A ver, vamos a hacer un recuento anatómico como siempre para que el televidente nos pueda entender. En la parte inferior del pie, lo que apoyamos en el piso, existe desde el hueso calcáneo, que es el hueso que está en la parte posterior y es un apoyo para la marcha, hasta la parte anterior del metatarso, ya cuando llega a los dedos, una laminilla que es fibrosa, que es esta fascia plantar, que no tiene bursas, porque a veces confundimos como una bursitis plantar. Ahí no hay bursa, es fascitis plantar cuando esta laminilla fibrosa que está en esa zona se inflama. Y se puede inflamar por múltiples causas, pero bueno, ella va desde lo que es el apoyo del calcáneo hasta el apoyo de los dedos, de todos los dedos, pero el primero y el quinto, que son los que intervienen en esta dinámica de la marcha, son los que más se mencionan. Es esto que estamos viendo en pantalla, doctora. Es esa estructura blanca que tiene el inicio en color rosado y esto va por la planta del pie. Eso como si fuera una plantillita que tuviéramos. Es como si todos tuviéramos esa plantillita, anatómicamente, vamos a llamarlo así, es una estructura fibrosa y cuando ésta se inflama por las disímiles causas que vamos a ver más adelante, bueno, pues es muy molesto para la marcha. Hablando de molestias, ¿cuáles son los signos y síntomas entonces, doctora, los más comunes de la fascitis plantar? Lo más característico de la fascitis plantar es el dolor. Como todas las enfermedades ortopédicas estas. ¿Dolor intenso? Degenerativas, dolor intenso. Pero tiene una característica fundamental y es que cuando la persona se levanta por la mañana y se va a incorporar, que va a apoyar el pie, el dolor es intenso. Y cuando llega, por ejemplo, y toma un descanso que se va a incorporar de la postura de sentado, también es intenso el dolor. Perdone que le interrumpa, pero esos signos que usted acaba de describir se parecen a los de otra enfermedad que usted ha tratado acá, que es la de los espolones calcáneos, pero no tiene nada que ver. A ver, espolón calcáneo y fascitis plantar. Puedo tener fascitis plantar con espolón calcáneo. Lo que sí, la fascitis puede existir sin que haya espolón calcáneo. El espolón es una estructura ósea que es un depósito de calcio que crece en esa parte del calcáneo que está cercano a la fascia y que a veces por el apoyo, por largas caminatas, por algún traumatismo, por algunas enfermedades como las artritis, algunas enfermedades degenerativas también, este espolón va a causar como una espina irritativa sobre la fascia y va a provocar que haya fascitis plantar. Muy interesante. Entonces puede haber fascitis plantar con espolón y fascitis plantar sin espolón calcáneo. No es el espolón el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba. La fascitis plantar puede ocurrir con él o sin él. Uno de los medios diagnósticos que usamos
es la radiografía, porque nos hace diferenciar si es una fascitis plantar solamente o si es una fascitis plantar donde aparece un espolón calcáneo. Claro, por eso los síntomas que usted decía, que son comunes, la persona que en la mañana, después de unas horas de sueño, se incorpora, le duele a la hora de apoyarlo. Pero lo que duele no es el espolón. Ya. Lo que duele es cuando hay inflamación de la fascia, con o sin espolón, y cuando hacemos la radiografía para diferenciar si es una fascitis con espolón o sin espolón, aparece el espolón. No es él el que causa el problema, es la inflamación de la fascia. Claro. Ahora, con esos signos y síntomas que usted nos acaba de describir, el más importante, que es ese dolor, ¿es suficiente ya para que acudamos al médico o aparecen otros síntomas, doctora Shelala? Estos son los síntomas fundamentales. Pero, por ejemplo, lo que tenemos que inmediatamente que aparece ese dolor, debemos acudir. ¿Por qué? Porque hay otras entidades que también duelen en el pie, que pueden estar confundiendo a la persona. Y, por ejemplo, el síndrome del túnel del tarso duele en esa misma zona interna del tobillo, que describe un abanico hacia la parte interna. Entonces, la fascitis plantar, cuando uno toca la zona del calcáneo, cuando toca la zona de la fascia, tiene dolor, pero de todas maneras, cuando aparece dolor en esa zona, lo primero es ir, porque hay otras enfermedades que pueden estar iniciándose y se pierde mucho tiempo. Vamos a hacer la primera pausa en nuestra conversación. Hoy Mitos de la Salud habla sobre fascitis plantar con la doctora Carmen Rosa Shelala, especialista en ortopedia y traumatología. Como siempre estamos en vivo, habilitado el teléfono 2445-3447 para que usted formule su propia pregunta o aclare sus dudas con la doctora. Claro que vamos a desentrañar un mito que nos ha unido en la emisión de hoy. La fascitis plantar es causada por tener los pies planos. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o realidad? Vamos a exteriores con Giancarlo Cobas. Adelante. El saludo para ustedes en el estudio, también para nuestros amigos televidentes. Ya nos encontramos en exteriores para saber qué conocen las personas sobre el tema de la tarde relacionado con la fascitis plantar. Acompáñenos. ¿Ha escuchado hablar usted sobre la fascitis plantar? ¿Conoce de alguien que haya tenido esa afección? No, no he escuchado hablar de eso. No. Hace unos años ya, pero sí tuve una en el pie derecho. ¿Cree que esta fascitis plantar será causada por tener los pies planos? Puede que sea. Por tener el pie plano puede que dar esos dolores, dan los tobillos como en la planta de los pies. Se inflamaba en la parte del calcáneo y me dolía bastante. Quizás también sea el mucho tiempo de estar parado o del exceso de caminar. No, yo creo que no, que también tiene mucho que ver con el calzado que usas y todo eso, el cuidado que le das, la cantidad de ejercicio físico que tengas. ¿Sabes algún tratamiento que se haya probado y que resulte? No, realmente de eso no tengo conocimiento. Bueno, las personas que tienen los pies planos, se les sugiere ponerse zapatos con taconcito para de forma tal de que el pie no quede completamente en el piso y evita caídas y demás. Era una como forma de un arco para que el pie, como son pies planos, haga el molde del vacío que tiene ahí el pie, que no, la gente que no lo tienen, y ahí para que poco a poco vayan amoldándose el pie, se puede acostumbrarse al modelo ese. Y se hacen tratamientos, como no, incluso en la sala de rehabilitación y con los ortopédicos se pueden hacer. Hay hormas de zapato también que se le mandan para que el pie se le coja su forma, o se le mandan a hacer ejercicio con una botella. Incluso son ejercicios caseros, pero bueno, también han tenido resultados cuando el paciente es un paciente joven. Ya en paciente adulto ya es más difícil entonces recuperar la forma del pie. Bueno, finalmente me tuve que infiltrar porque no pude resolver con nada de lo anterior. Así que yo me imagino que eso haya influido en que se me hubiese quitado lo más rápido posible. ¿Será una afección grave esta? No, yo pienso que no, todo con tratamiento se resuelve. Que es una cosa que es molesto, debe ser molesto. Pienso que sea algo momentáneo que pasa por un exceso de caminar o de pasar muchas horas de pie, pero no pienso que sea una infección grave. Como consecuencia trae otros problemas del cuerpo humano, entonces
sí puede ser grave. No, creo que no. Molesta, como todas las afecciones, pero grave no creo que sea. Estas son las opiniones que hemos encontrado en la tarde de hoy. Si quiere conocer un poco más sobre este tema, no se separe de la sintonía. Ahora devuelvo la señal a los estudios centrales. Continúe con Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Gracias, Giancarlos, gracias por estas opiniones. De pronto la doctora me comentaba qué preparada está nuestra población, cuánto conocimiento tiene. Le comento a Vivian qué hago aquí porque la población está ubicada con las estancias de pie, con las largas caminatas que son causas de esta enfermedad. Plantar. Incluso la muchacha que dijo, bueno, pero hay que tratarlo porque puede ser crónico luego, y es verdad. Mire qué interesante. Si la fascitis plantar no se trata a tiempo, se vuelve una lesión crónica. Y bueno, dijeron otras cosas que tienen que ver con el mito, que las vamos a dejar para el final. Sí, cómo no. Bueno, vamos a hablar del diagnóstico, que usted ahorita hablaba, por ejemplo, de las radiografías y de otros métodos que existen. ¿Cómo se diagnostica exactamente la fascitis plantar? A ver, como siempre, esto es un orden lógico. El diagnóstico de cualquier enfermedad, y esta no escapa, tiene que ver con un buen interrogatorio, con una buena historia al paciente y con el examen físico. Eso es fundamental. Cuando yo haga todo eso, como debe ser, voy a direccionar los estudios complementarios que voy a indicar. Y ahí va orientado entonces a ¿qué? Hacer una radiografía, que es la que me va a decir, sí, porque la fascitis se diagnostica por la clínica. Con el examen físico yo tengo suficiente. Sí, ahora. Al tocar, al palpar. Y a la historia del paciente, cuando me dice, cuando llego y cojo un descanso y me voy a parar, me duele y no puedo tener una marcha normal, ya yo estoy orientada. Pero ¿qué pasa? Voy a ver si tiene un espolón, voy a ver si hay otra enfermedad que pueda darme estos síntomas, y entonces por eso voy a hacer una radiografía. También los ultrasonidos pueden orientar en el diagnóstico. Y en una revisión que estuvimos haciendo, pues se habla de resonancia magnética, que nosotros en nuestro medio no hacemos resonancia magnética para diagnosticar un espolón calcáneo. Claro. Desde la radiografía y después el ultrasonido, que se usa diagnóstico y terapéutico, ya hasta ahí siempre se hace el diagnóstico de esta enfermedad con estos estudios. Ultrasonido diagnóstico y terapéutico. Sí, el ultrasonido sirve para diagnosticar, y en el caso de la fascitis también es parte del tratamiento. En las salas de rehabilitación se hace ultrasonido terapéutico, alta frecuencia, que de esto los fisioterapeutas han tomado el mando. Antes el ortopédico, cuando no teníamos tantos fisioterapeutas, indicábamos, pero ya ellos son los que están indicando estos estudios para que sea mejor la atención de los pacientes. Hablando de tratamientos, doctora, ¿qué otro tratamiento se utiliza en la fascitis plantar? Y sí es cierto que el reposo es, digamos que fundamental para la recuperación del paciente. La fascitis plantar puede resolver con un tratamiento totalmente preventivo, y si ocurre un tratamiento conservador. Va desde el uso del calzado. Hay quienes usan un calzado que no tiene tacón, pegado al suelo. No es recomendable. El zapato tan alto que tanto nos gusta a las mujeres, se puede usar, pero tampoco es lo más recomendable. Un tacón entre los 3, 4 y 5 centímetros es suficiente para que no ocurra la fascitis plantar y el pie tenga una altura cómoda para transitar. En la prevención entran las largas caminatas, la obesidad. Entonces, el tratamiento va desde poner hielo en el carcañal cuando hay dolor, los antiinflamatorios no esteroideos, que tanto hemos hablado de ellos, que los tenemos en el mercado, como el ibuprofeno, que es uno de estos medicamentos, hasta el tratamiento quirúrgico, que no es lo frecuente. Y también hay técnicas como las ondas de choque que se hacen,
que se hacían, muchas personas lo conocen, cuando había piedras en el riñón. Y esto también se hace a nivel de espolón calcáneo cuando es la causa de la fascitis plantar. Doctora, hablando de tratamientos, ¿qué importancia tiene el estiramiento en el caso de la fascitis plantar? Porque buscando información y bibliografía sobre el tema, se hablaba también de esta forma de tratamiento. Es una de las formas de tratamiento, los ejercicios de estiramiento, ejercicios donde se lleva el calcañal hacia adentro y se hace estiramiento en extensión de los dedos para hacer extensión de la fascia, y también se lleva el pie en aducción. Esto se recomienda hacer estos ejercicios de estiramiento, el uso de férulas también, que se ponen con 90 grados del tobillo y un estiramiento de los dedos para hacer estiramiento de la fascia plantar. Claro, eso también tiene que ser, me imagino, que bajo una supervisión médica. Supervisión médica, o de un fisioterapeuta, exacto. Sí, eso no es que porque yo lo quiero usar. Exacto. No, eso tiene que tener una indicación, tiene que ser visto en la consulta. No todos tributan a usar estas ortesis. Y bueno, lo más sencillo es poner hielo en el calcañal. Claro, el hielo se recomienda el fomento frío en las primeras 72 horas que aparece el dolor. Se siempre recomienda siempre hielo. Es importante. Siempre hielo. Es importante. En este caso del dolor de la fascia plantar, se recomienda que sea crioterapia. ¿Qué avances hay en el tratamiento de la fascitis plantar, doctora, que usted conozca, que hayan demostrado ser más efectivas? Usted hablaba de lo quirúrgico, hablamos del estiramiento. Pero hablamos de lo quirúrgico para no dejar de nombrarlo, pero no es la opción lo quirúrgico. La fascitis resuelve muy, muy, muy bien con lo preventivo y lo conservador. Lo que no podemos es dejar la fascitis a la cura libre por la evolución, porque entonces puede evolucionar a una enfermedad crónica. Y entonces sí ya hay que tener otra terapéutica. Pero resuelve muy, pero muy bien con el tratamiento conservador. Bueno, ¿será cierta o falsa la creencia de que la fascitis plantar es causada por tener pie plano? Una pequeña pausa. Sigue en sintonía con Mitos de la Salud. (2445-3447). Hoy Mitos de la Salud tiene esa experimentada voz que es la de la doctora Carmen Rosa H. Lara, especialista en ortopedia y traumatología, y que siempre nos sentimos agradecidos porque cuando la invitamos a esclarecer dudas relacionadas precisamente con su especialidad, accede con la gentileza que le caracteriza, y como dice ella, es como una clase, ¿verdad? Estar frente a un aula enorme, y extender además su jornada laboral. Doctora, aclárenos alguna duda. Ya usted decía que la fascitis plantar puede convertirse en una afección crónica. ¿Por qué? Porque no la atendemos debidamente, porque subestimamos el dolor, porque el cubano se toma un calmante para seguir andando. A ver, no automedicarse, eso es lo primero. No aguantar el dolor. A veces alguien está en la consulta y le damos una explicación de evolucionar el dolor, que lo observe, que cuando vuelve a la consulta nos dé las características de que con qué se ha aliviado, cómo ha sido la evolución del dolor, y nosotros sí, por temperamentos nos desesperamos y decimos, entonces tengo que aguantar el dolor. No. El dolor hay que evolucionarlo y hay que acudir ante una enfermedad que no le damos importancia. Todo tiene importancia, ya sea el calcañal o el corazón. Sí. Todo es importante. Y un dolor en el calcáneo tributa a una enfermedad que en una fase aguda puede ser tratada y que no viaja a la cronicidad, porque después que ese dolor tiene una evolución de 3 meses, ya es muy difícil que un dolor que remita
con los analgésicos, con los tratamientos normales. Por lo tanto, en la primera semana, los primeros 14 días, debe de ir y acudir a su consultorio y se le va a orientar qué hacer. Es una enfermedad que con el tratamiento adecuado por el especialista y el paciente, por supuesto, evoluciona normalmente, doctora. O sea, ¿desaparece en cuántos días? Remiten 7, 14 días con el tratamiento adecuado y además existe en el tratamiento, y lo había olvidado, los cojinetes calcáneos, que es como un tacón dentro del zapato con un orificio, y esto ayuda mucho a que no haya apoyo en la zona de la fascia. Pero las mujeres resolvemos con un taconcito mínimo de 3, 4 centímetros esta enfermedad, porque se cambia el apoyo de esa zona y entonces con un taconcito, por mínimo que sea, se va a resolver lo agudo de la enfermedad. Es de muy buen manejo. Resuelve fácil, remite, y bueno, que no vaya a la cronicidad es uno de los propósitos del tratamiento. ¿La fascitis plantar puede aparecer en uno o en ambos pies? Puede aparecer en los dos pies. ¿Al mismo tiempo? Pero por lo general aparece en uno solo. Ya. Pero bueno, puede aparecer en ambos y aparece por igual en el sexo femenino con el sexo masculino. A ver, pero hablando de sexo masculino, es una enfermedad frecuente también en el atleta, en el corredor. En el atleta es muy frecuente porque si no hace un buen calentamiento, si hace carreras que las hace intempestivas, pues puede ocurrir en el atleta la fascitis plantar. También por literatura que estuve consultando, doctora, llega a ser en su momento invalidante. En el momento es invalidante. Crea dolor y el dolor nos limita mucho, nos hace recesar las actividades, ya sea atleta, sea Vivian que se sienta en la televisión o un ama de casa. Sí, cualquier persona. Es muy invalidante. Bueno, vamos a desentrañar el mito para entonces hablar de las causas, que lo hemos dejado ahí, como digo yo, en el tintero. ¿Es cierto o falsa la creencia de que la fascitis plantar es provocada porque tenemos o la persona tiene los pies planos, doctora? ¿Esto es un mito o una realidad? La fascia plantar, que transita, como vimos al principio, aquella estructura blanquecina que transita por la parte inferior del pie, forma parte del arco longitudinal del pie. Y lo mismo en el pie plano, que disminuye la altura del arco, como en el pie cabo, que aumenta la altura del arco. Pero en esas marchas atípicas, que no hay una marcha normal como la que existe, que son marchas ambiguas. Uno ve a alguien caminando y dice, pero mira qué desastre como camina, tanto en el pie plano como en el pie cabo, como en estas patologías donde interviene esas estructuras, y en estas marchas ambiguas puede haber fascitis plantar y puede predisponer a que ocurra fascitis plantar. En el pie plano hay una forma de pie plano que es plano valgo, y el tobillo se va hacia la línea media del pie y crea una deformidad enorme del tobillo, y todo esto predispone al disminuir el arco, esa fascia, a formar parte de ese arco longitudinal, y el valgo del tobillo, que hace todo el apoyo del pie en la parte interna, que no es nada fisiológico, pues predispone esta estructura que se inflame. Mire qué interesante, lo he visto en algunas personas. Bueno, y entonces, ¿qué causa que se inflame la fascia, como usted dice, doctora? Los traumatismos, la obesidad, el uso del calzado. El calzado inadecuado, las enfermedades como artritis, la gota, estas enfermedades que son sistémicas pero que atacan articulaciones y otras estructuras blandas, la diabetes mellitus. ¿Qué consejos daría, doctora? A todas estas personas que tienen enfermedades de base, mantener sus enfermedades estables con el uso de las recomendaciones que le hace su especialista. Los diabéticos, además está decir que son muy bien controlados por sus médicos endocrinos que le orientan, y deben de tener la enfermedad controlada. Y los traumatismos, evitarlos, claro. Usar un calzado adecuado, y cuando tengamos algo,
Acudir al médico. Visitar al médico inmediatamente. Hablando de acudir al médico, agradezco la llamada de Rafael Alonso, que le pregunta dónde acudir para recibir tratamiento para la fascitis plantar. Donde primero vamos los cubanos es a nuestro consultorio. Y en el consultorio nos van a orientar en el área de salud, donde tenemos las salas de rehabilitación, qué hacer allí. También todos los policlínicos de la ciudad tienen consulta de ortopedia, y yo creo que todo esto se puede resolver en la atención primaria de salud. Claro, claro. No hay que acudir al hospital, que el volumen de pacientes es mayor, que los tenemos geográficamente alejados del centro de la ciudad, y las áreas de salud están ahí en la comunidad, al alcance de cada uno, cerca. Y bueno, si no pertenece a esa área, pero está de visita en un lugar, de seguro que lo van a atender también. Gracias, doctora Chelala. ¿Algo más que quiera añadir sobre la fascitis plantar? Bueno. ¿La pueden padecer los niños? No es frecuente. No es frecuente porque los niños tienen las epífisis, tienen otra forma de, vamos a decir, de canalizar estos traumatismos. Pero cuando los niños se quejan, por ejemplo, de un dolor en la plantita de los pies. Ese sí tiene que ir rápido al médico, porque los niños no tienen cerradas las epífisis, porque en los niños no son las mismas enfermedades traumáticas que en el adulto. Y a tiempo el niño sí tiene que ir enseguida con sus padres al consultorio. Mire usted, ya yo lo estoy invitando más adelante para hablar entonces de este tema en el caso de los niños en la edad pediátrica. Gracias, doctora Chelala. La edad pediátrica con las enfermedades ortopédicas sí debe ser de primera atención, porque el cuerpo humano en el niño, la que es la especialidad, la enfermedad de ortopedia, tiene que ser atendida inmediatamente. En el niño sí es más sensible, porque no han cerrado las epífisis, porque el huesito en los niños tiene otras características, y un dolor en un hueso de un niño tiene que ser atendido inmediatamente, entre pediatra y ortopédico. Gracias, como en conjunto. Gracias, doctora Chelala. Gracias por dedicarnos estos minutos. Les recuerdo a los que nos siguen que transmitimos este programa en versión radial los sábados a las 11:30 de la mañana por la 96.1 de la FM, Radio Holguín, la nueva radio. Gracias, doctora Carmen. Gracias a usted. Y usted recuerde que nos estaremos encontrando dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buenas tardes. En próximas emisiones abordaremos el tema de la balanitis, una enfermedad inflamatoria del sistema reproductor masculino que impacta la zona del glande. Anótelo en su agenda. Cada jueves en Telecristal desentrañamos mitos de la salud. El programa donde se dan la mano, mente y corazón.